nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los episodios más desconocidos y sorprendentes de la guerra del Vietnam es la no intervención española en la guerra del Vietnam. No intervención porque Johnson le pidió a Franco que arrimara el hombro y Franco le contestó con una carta que era una magnífica lección de historia, de geopolítica, de política de tablero y también de arte militar. Franco le dijo a Johnson que verdes las han segado. Vamos a hablar de eso hoy, cuando Franco predijo lo que iba a pasar en Vietnam. Cuando los Estados Unidos comenzaron su guerra en Vietnam en 1965, el presidente Johnson se dirigió a varios de sus aliados pidiendo apoyo. Uno de los destinatarios de la petición fue Francisco Franco, jefe del Estado en España. La España a la que se dirigía Johnson no era ya una potencia menor. El país había sobrevivido al aislamiento internacional decretado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y el régimen de Franco había sabido explotar las oportunidades estratégicas que le otorgaba la Guerra Fría. Desde 1950 los Estados Unidos, Francia e Inglaterra habían abierto la mano y España se había incorporado a la ONU. En nuestro suelo instalaron los americanos las bases aéreas de Torrejón, Morón y Zaragoza y la base naval de Rota. A la altura de 1965 España crecía ya a un fabuloso ritmo del 6,3% anual y acometía la construcción de su primera central nuclear, la de Zorita. Éramos la séptima economía del mundo por índice de crecimiento y la 10ª por PIB per cápita. Comenzábamos las conversaciones con la Comunidad Económica Europea y un español era director ejecutivo del Banco Mundial. Eso era la España de 1965 y ahora, 26 de julio de aquel año, los Estados Unidos le pedían arrimar el hombro en Vietnam. ¿Y qué contestó Franco a Johnson? Esto es lo más sorprendente porque Franco se permitió llevar la contraria al presidente norteamericano, decirle lo que el yanqui no deseaba oír y desaconsejarle vivamente la aventura vietnamita. No era el mandatario de un país aliado el que le hablaba, sino un viejo general de 73 años forjado en una guerra colonial y una guerra civil que además fue guerra ideológica contra el comunismo. Y lo que Franco le decía a Johnson era lo siguiente: 1. Que la guerra en la jungla iba a ser una pesadilla para los americanos. 2. Que la superioridad material americana no le iba a dar la victoria en ese escenario. 3. Que una intervención yanqui iba a echar al Vietnam en brazos de los chinos. 4. Que el nacionalismo en los países nuevos se orientaba hacia el socialismo porque el sistema liberal no les había dejado otro camino. 5. Que la división de Vietnam en dos países era necesariamente una fuente de guerra perpetua. 6. Que la actitud adecuada sería ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político, lo mismo que nosotros hemos encontrado el nuestro. 7. Que era posible encontrar puntos de acuerdo con Rusia y Vietnam frente a China y que eso sería preferible a empezar una guerra que no se podía ganar. Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran, le decía Franco a Johnson, y como colofón algo impresionante, un elogio de Franco a Ho Chi Minh, el feroz adversario de los americanos, y el consejo de que Johnson tratara de entenderse con él. Suyo buen amigo se despedía Franco. Johnson no le hizo caso evidentemente y resultó que Franco tenía razón. Suyo buen amigo, se despedía Francisco Franco del presidente Johnson. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la carta es absolutamente impresionante por la clarividencia. La carta es increíble y por la clarividencia, por lo bien que predijo lo que iba a pasar y por cómo lo expresa. Decíamos el suyo buen amigo de despedida, pero el saludo también tiene tela, porque Johnson en su carta, en la carta que enviaba Franco, le trataba de excelencia. Y Franco encabeza su carta respondiendo: mi querido presidente Johnson. Lo de excelencia se lo dejó y sí, realmente es una carta increíble
que para entender bien tenemos que saber lo que le pedía Johnson, porque si leemos textualmente lo que pedía, es una carta larga, y dice que considere seriamente la posibilidad de incrementar la asistencia que ya había enviado Franco en forma de algún médico, que luego siguió enviando, para mostrar, mediante métodos que indiquen claramente al mundo, la solidaridad de apoyo internacional hacia la empresa americana. O sea, que era una petición clarísima. Era una petición de armas, militar, de presencia militar allí, de hombres. Efectivamente. Claro, hasta aquel momento España, como otros países de la órbita americana, habían enviado ayuda, eso que se llamaba ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, etc. Johnson acomete, esto es julio del 65, él había empezado en abril, si no recuerdo mal, los grandes bombardeos y tal, y lo que le pide a Franco es, dame hombres. Y Franco le dice, verdes las han segado, mi querido presidente Johnson. Efectivamente, es que Franco le explica, primero le agradece en un tono, la carta es en un tono, como no podía ser de otra manera, muy diplomático, muy cordial, y le dice que entiende la preocupación del presidente, que entiende que Estados Unidos es la nación rectora en ese momento. Y entonces empieza, no enumera, pero casi, como en el vídeo. Entonces lo primero que le dice es, basándome en mi experiencia militar y política, me permito hacerle unas recomendaciones. Y esas recomendaciones son tremendas porque son luego uno de los motivos por los que Estados Unidos perdió la guerra. Franco le está diciendo Franco a Johnson lo que te va a pasar. Lo que te va a pasar es lo que le pasó. Se lo dice además clarísimo, le dice cómo está luchando el Vietcong. Lo hemos visto en las series de televisión, en películas, esas guerrillas con los túneles. Los americanos no sabían contra qué tenían que luchar, no podían... Está contando un general que ha echado los dientes, militarmente hablando, en la guerra de Marruecos, que era una guerra contra un enemigo irregular que era el rifeño. Eso es. Es que había sangrado allí, sabía de lo que hablaba. Claro. Y entonces le dice, muy pocos efectivos, las guerrillas, pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Le dice más, las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos. No existen puntos vitales para destruir, para que la guerra termine. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites. Primera cuestión que clavó. Es que es lo que pasó. De principio a fin. Segunda cuestión que clava, y que también aparece en el vídeo, Franco le explica que la situación del país, aunque se pueda acabar de alguna manera con la mayor parte de la resistencia del Vietcong, no va a llevar la paz de manera inmediata y va a requerir una presencia muy extendida en el tiempo de Estados Unidos, y le dice esa frase de en un país en el que siempre seréis extranjeros. De alguna manera, y le dice también, es un sacrificio que no merece la pena. Vemos como luego en el año 68, creo que fue, ya se producían en la Convención Demócrata en Estados Unidos las primeras manifestaciones de estadounidenses en contra de la presencia en Vietnam de soldados estadounidenses que volvían con unos traumas terribles, que se estaban viendo las imágenes de atrocidades cometidas también por algunos soldados estadounidenses. También ahí Franco acertó. Esta guerra se os va a volver en contra, la opinión pública, todo, no vais a contar con las simpatías del mundo. Y tercer análisis es el análisis político de qué estaba pasando en Vietnam y esas alabanzas hacia Ho Chi Minh, y del que dice, desde luego, ha demostrado ser un patriota, ha luchado contra Japón, contra Francia, contra China, no le da igual lo que le pase a su pueblo, y llega a decir es el hombre que necesita ahora Vietnam. Es muy interesante ahí. Estamos hablando de un hombre, Franco, que es un anticomunista absoluto, acérrimo. Es decir, claro, era el carácter esencial de su pensamiento. Y sin embargo, sobre el tablero político, como estadista, entiende perfectamente que el único movimiento sensato es pactar con Ho Chi Minh, aunque sea también con Rusia, para frenar a China. Bueno, era evidente. Además, era de Rusia, no de la Unión Soviética, es curioso. Sí, y refleja sobre todo la falta de fanatismo a la hora de analizar la situación, porque lo que nos podemos imaginar es que de una persona como Franco, que puede odiar casi de forma visceral el comunismo y que ha combatido el comunismo durante toda su vida por pura convicción personal, en este caso diga, no, es que vamos a ver, es que a lo mejor este señor no es tan malo, ¿no? Eso llama la atención. Y esta carta Franco la envía casi un mes después. A él le llegó el 26 de julio y él no la envía hasta el 18 de agosto. Y en el año 1966, bueno, pues no sabemos por qué, no sabemos qué pensaba Franco, pero la realidad es que en el año 66 envía
más asistencia sanitaria, empieza a enviar por grupos de 12 personas médicos españoles a la zona, bueno, una zona cercana a Saigón. Y ahí también hay historias interesantes que si fuéramos Estados Unidos habríamos hecho películas, pero como no somos Estados Unidos, pues no las conocemos como se debería conocer, porque hay un nombre que es el capitán Merlo Saldaña, que tiene una medalla al valor entregada por los americanos, y hay un puente en la zona de Nocón, creo que se llama, no sé si me equivoco, en memoria de los médicos españoles que además destacaron porque atendían a militares estadounidenses, a militares survietnamitas y también a miembros de la guerrilla del Vietcong, si era necesario, si estaban en peligro de muerte, los atendían aún sabiendo que eran el enemigo de esa guerra. No sé cómo te las arreglas para cada vez que vienes a Tiempos Modernos sacar del programa en el que estás un programa nuevo, que es el que vamos a hacer sobre esa participación. Sí. Por agotar la cuestión de Franco, hay que recordar que la España de aquel momento es ya una potencia industrial. Hemos superado enteramente, en fin, la quiebra de la posguerra, etcétera. Pero dependemos enteramente de Estados Unidos. Es decir, Franco no está dirigiéndose a un mandatario extranjero nada más, sino, por así decir, al jefe de toda Europa Occidental. Sí. Y es asombrosa ¿cómo decir? La falta de prejuicios completa que exhibe como analista de la cuestión. Sí, desde luego, y la falta de complejos, la falta de... Pues la valentía de decirle lo que pensaba, lo que seguramente también Franco creía que era mejor para España, porque si él veía la situación así, entendería que enviar tropas militares, que es lo que le estaba pidiendo Johnson a Estados Unidos, pues iba a ser perjudicial para los intereses españoles. Y así se lo dijo con su buen amigo Francisco Franco, jefe del Estado español. Mandó la carta, luego mandó los médicos y nada más. Y seguro que algún presidente posterior vio la carta. Se lo ha agradecido, ¿no? Internamente ha dicho, mira, si le hubiéramos hecho caso. Hay que recordar que Franco estuvo con Eisenhower, que Franco estuvo con Nixon, que Franco estuvo con Ford, pero ni con Kennedy ni con Johnson. Esos dos es una cosa interesante. Resumiendo, Franco vio 10 años antes todo lo que le iba a pasar a Estados Unidos en Vietnam. Efectivamente. El carácter tenaz de la guerrilla, que no iba a haber forma de erradicarlo, el hecho de que partir el país en dos, como ocurrió Vietnam, iba a ser una fuente de guerra, que hacerle la guerra a Ho Chi Minh iba a ser echar a Ho Chi Minh en brazos de los chinos, y que el no hallar una solución política o no permitir a los vietnamitas que encontraran su propio camino, inevitablemente iba a ser, bueno, arrojarlos en brazos del comunismo. Y pasó absolutamente todo eso. Efectivamente. ¿Y cómo entendió el decirla? Hay una frase en la que dice, cuando el pueblo no tiene esperanzas, le resulta mucho más fácil inclinarse por las esperanzas, por las promesas que les da la ideología comunista, que por el capitalismo occidental que han estado sufriendo como colonia. Y así lo entendió Franco y así fue. Es muy impresionante. Yo, desde luego, Rosa Cuerva, vamos, mil gracias por traer esta historia a Tiempos Modernos. Yo, desde luego, le aconsejo a usted que si encuentra la carta por algún lado en Internet, está en muchos sitios, la lea completa y la estudie, porque es una auténtica lección. Franco te podrá caer mejor o te podrá caer peor, pero idiota, desde luego, no era en absoluto. Rosa, dime. No, que digo que nos comprometemos como subimos todos los programas de Tiempos Modernos a Gaceta, nos comprometemos a poner la carta. En la Gaceta la ponemos, fantástico. Rosa, muchísimas gracias. Un placer, y a ustedes, como siempre, muchas gracias y muy buenas noches.